A manera de introducción, hermanos, quiero darles el significado de la palabra primigenio. Tal vez ustedes se están preguntando, ¿qué significa primigenio? ¿Dónde se encuentra la palabra primigenio en el Génesis? La manera primigenia de una cosa o asunto consiste en su relación con el estado original o el inicio de todas las cosas. Esa es la definición de la palabra primigenio. No se encuentra en el Génesis, pero es lo que nos lleva al origen de las cosas. También, hermanos, quiero decirles que tenemos los elementos de la creación, tenemos los elementos del Evangelio, el origen, pero no es la primera vez que se va a predicar el Evangelio. La primera vez que se predica el Evangelio lo vamos a ver más adelante en Génesis 3:15, pero por el momento tenemos los elementos del Evangelio. Por eso la palabra primigenio es el origen de las cosas. En este sentido, hermano, quiero que veamos la relación del Evangelio con el estado primero de las cosas creadas, en lo que las Escrituras llaman el día 1 de la creación. Habiendo dicho esto, hermano, lo haremos explorando la relación en 3 puntos. Durante 3 secciones o 3 puntos veremos esta relación. Lo haremos bajo el punto A o la sección A, en el principio de la creación y la deidad en el Evangelio. El punto 2 o la sección 2 es el estado de la creación y su relación con el objetivo del Evangelio. En este caso sería el hombre caído. Y el punto 3 o la sección 3 sería la luz de la creación y su relación con el despertar que produce el Evangelio. En este caso sería Cristo. Así que, hermanos y amigos, adentrémonos en este tema desarrollando cada una de las siguientes secciones. En el punto A o la sección A, recordándoles que el principio de la creación y la deidad o personas del Evangelio. Quiero que volvamos a leer el Génesis 1:1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El texto, hermanos, que acabamos de leer, que acabamos de citar, es sumamente importante. Es sin duda el principio de todo lo creado, de todo lo que existe. De hecho, hermanos, es una declaración magnánima. Es una declaración superior. La definición de magnánima es una declaración muy alta, es una declaración sumamente superior, alta, algo de alta estima. Entonces, hermanos, en lo que Dios define de manera total, que Dios en el principio creó. De esta forma, Dios se autodeclara en su revelación como el creador de todas las cosas y asume la responsabilidad primera y propiedad sin duda de todo lo que Él ha creado. Él es la causa primera, hermanos. Él causó, Él generó y Él lo produjo. Así lo declara la Escritura. Quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías. Quiero que leamos el capítulo 10 en el versículo 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, gracias. El que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Y así lo declara también, hermanos, el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En esta sección me gusta más un poco como lo representa la Reina Valera 60, que dice: de modo que lo que fue hecho
fue hecho de lo que no se veía, de las cosas invisibles. Estos textos, hermanos, sostienen con fuerza la autoridad y propiedad de Dios como creador de todas las cosas desde el principio mismo. Es decir, tal como el término principio lo declara, Dios es lo primero en orden de tiempo, rango o jerarquía. Ahora bien, hermanos, lo que hemos considerado el texto de Génesis ya nos ubica al principio de la creación. Nos ubica al principio de la creación de Dios mismo. Pero sin embargo, si seguimos indagando, si seguimos observando, si seguimos con siendo meticulosos, hermanos, nos percataremos que en el principio no solo tenemos a Dios, sino tenemos al Hijo mismo, previo a su encarnación. Juan nos lo muestra así en los evangelios. Quiero pedirles que lean conmigo el libro de Juan, el evangelio de Juan. Dice Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y Juan nos lo esclarece un poquito más en el capítulo 1, versículo 14. Que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, hermanos, no es más que Cristo mismo, estando ahí con el Padre en el momento mismo de la creación. De hecho, Juan utiliza la misma palabra principio que nos conecta con Génesis 1:1. De esta forma, para evidenciar que Jesús también, Él estaba ahí. Ese mismo día 1 de la creación, ese mismo día donde Dios estaba creando. De manera que ya no solo tenemos ubicado al Padre, también tenemos ubicado al Hijo. También, no solamente los tenemos a ellos, tenemos también a la tercera persona de la deidad, que en este caso es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios lo encontramos unos textos más adelante, en Génesis 1:2, que dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es ahí donde se evidencia que tenemos al Espíritu de Dios. Pero por ahora, hermanos, solo destacaremos de esta sección que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, para terminar afirmando que toda la expresión de deidad, es decir, Dios en todo su esplendor, en toda su divinidad, Él estaba ahí, en la creación desde el día 1. Quiero que tengamos una pequeña aplicación de la sección 1. Hermanos, es evidente entonces que tenemos a las tres personas de la Trinidad, a las tres personas de la deidad implicados en la creación primera, desde el principio de todas las cosas visibles. Pero podemos ir un poco más allá, hermanos, y considerar al apóstol Pablo y su especial erudición, su especial conocimiento teológico. Podemos decir que de todas las personas de la deidad implicadas en el principio, hay uno al que le corresponde el título de preeminencia. Título de preeminencia, el título de privilegio, el título de mérito especial. Y esto no es honra al Padre Dios, sino que es para gloria de Dios Padre mismo. Sin duda, este es Cristo Jesús, es nuestro Salvador. Quien, hermanos, ¿cómo Él obtiene ese título? Por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Quien por la aflicción
puesta delante de él, probó la muerte, y no cualquier muerte, sino la de cruz. Y eso se dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y debajo de los cielos, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, hermanos, es Cristo, es nuestro Salvador. Este Jesús no solamente estaba en el principio, sino que Él mismo es el principio. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hermanos, si prestamos atención, veremos que en el texto 18 indica que Él es el principio mismo. Y eso, hermanos, vuelve la verdad de la persona de Cristo sumamente necesaria e importante a la hora de considerar el Génesis. Porque tal como veremos, hermanos, así donde Dios aparezca, ahí donde Jesús esté y donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando, ahí tenemos la acción misma de las personas que deben estar implicadas en la realidad de los efectos y la obra del Evangelio. Es decir, el rescate de pecadores en su condición perdida. Lo glorioso, hermanos y amigos, es que en el principio de todo lo creado no es solamente un evento, no es solamente algo que Dios quiso hacer, sino que es Cristo mismo. Eso es lo hermoso, eso es lo glorioso. Y por ende, aún antes de que el hombre viniese a existir, el Evangelio estaba siendo prefigurado, porque las personas necesarias para traer la libertad del Evangelio ya estaban presentes. Quiero darles un pequeño ejemplo para que más o menos se entienda. Ustedes saben que hay competencias, que hay carreras. Estaba yo pensando en el famoso Ironman, que hay muchas personas, llegan muchas personas, infinidades de personas. Y usted se prepara para esa competencia, te calienta, se ejercita durante meses y llega la competencia y usted empieza a visualizar a ver contra quiénes va a competir. Y cuando ve usted solamente una persona ahí, allá escondida detrás de la multitud, y usted lo ve y usted dice: este es el que va a ganar. Ese que está ahí es el que va a ganar. Y es el merecedor de ese premio. Es el que dice la competencia: este es para él. Ese premio es sin duda para esa persona. Y esa persona, hermanos, es Cristo. Es solamente Él. Podemos competir, podemos estar ahí, pero el merecedor de ese premio es Cristo. Es Cristo mismo. Hermano, nuestros pecados nos hundió y hundió la creación misma. Pero el que llevaría nuestros pecados en la cruz ya estaba listo desde ese día. Ya estaba ahí en la competencia, antes que nosotros. Pero para entender un poquito mejor cómo el Evangelio se encuentra en su estado primigenio, en las líneas del Génesis, necesitamos leer un poquito más. Y que pasemos, hermanos, a considerar la condición primera de la creación
y su relación con el Evangelio. Y eso lo veremos en la sección 2 o en el punto 2. El estado de la creación y su relación con el objetivo del Evangelio, el hombre caído. Quiero volverles a leer Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este texto es sumamente desafiante. Es interesante cómo Dios haya creado todo en primera instancia en tinieblas y vacío. Es interesante. Me surge la pregunta, hermanos, ¿no esperaríamos nosotros que Dios lo hubiera hecho perfecto? Que Dios lo hubiera hecho, como decimos nosotros, verdecito, todo bien bonito. ¿No esperaríamos nosotros eso? Sin duda, hermanos, podemos afirmar que a partir de nuestro texto, que no es así. No parece indicar que en el plan de Dios, en la forma en la que Él opera, desde el principio de todas las cosas apuntan a una revelación progresiva, a un aumento gradual de la perspectiva, de nuestra perspectiva, hasta que se pueda ver todo lleno de vida y de la forma que Dios en el principio quisiéramos verlas. O sea, Él lo hace totalmente todo gradual. Todo gradual. Me viene a la mente la temporada de invierno. Cuando comienza el invierno, uno está deseando, aquí más que todo aquí en Guanacaste, uno ve todo seco, árido, y uno dice, quiere uno que llueva un poquito para que se empiece a ver todo verde. Es la misma forma en la que Dios actúa. Quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías. En el capítulo 4, versículos del 20 al 26. Dice la palabra de Dios: desastres sobre desastres se anuncia, porque es arrasada toda la tierra. De repente son arrasadas mis tiendas, en un instante mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra y estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Es interesante, hermanos, cómo en el versículo 23 Jeremías cita o toma las palabras del Génesis 1:2 y las utiliza en el contexto del juicio de Dios a las naciones, dejando claro que la condición descrita por esta cita bíblica en Génesis ilustra desde el principio de todas las cosas la condición de aquellas personas en el mundo entero que están bajo el juicio de Dios. Quiere decir, hermano, podemos pensar que en la creación inició su existencia bajo juicio, que estamos todos bajo juicio. No, hermano, no podemos pensar eso. Quiere decir, hermanos, que desde el día 1 de la creación muestra el estado de las almas. Eso es lo que Él quiere mostrarnos. Que se perderían en rebelión contra Dios, a menos de que Dios haga algo, a menos de que Dios interceda, de que Dios sea tropiezo para esas personas. Las Escrituras también lo enfatizan este estado de tinieblas, y siempre se utiliza para describir a los impíos. Quiero que vayan conmigo a
capítulo 5, versículos 13 al 14. Y dice, Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto lo frustra. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Dichos sagaces, hermanos, no son más que los hombres impíos. Perdón. No son más que los hombres impíos que se creen sabios. Se creen sabios a sí mismos, pero son sabios nada más y nada menos que en su propia opinión. Creen que caminan bajo la luz del sol, pero en realidad están bajo el juicio de Dios en tinieblas mismas. Entonces, podemos concluir que este estado primero de la creación, reconocer que, así como el día 1 de la creación estuvo primero lleno de vacío y oscuridad, las almas de los hombres hoy, después de la caída de la humanidad en pecado, nacen y crecen en esta misma condición, necesitados sin duda de que Dios interceda, de que Dios opere en esas almas. Y esto, hermanos, es lo glorioso del tercer punto, es lo hermoso de la sección 3, porque lo veremos bajo la luz de la creación y su relación con el despertar que produce el Evangelio, y ese es Cristo. Eso es lo glorioso, hermano, que aunque estemos caídos, que aunque nazcamos así en pecado, hermanos, está Cristo, y está Cristo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Las escrituras en Génesis nos demuestran que gloriosamente Dios no dejó la creación en tinieblas y vacía, sino que Dios hizo la luz en medio de ella. Quiero volver a leer con ustedes el versículo 3 de Génesis. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. De cierta forma, hermanos, podemos decir que esperábamos esto desde el texto anterior, porque el Espíritu de Dios estaba presente desde la condición caótica de la creación. La palabra en el original deja ver que el Espíritu de Dios se estaba moviendo, que Él estaba empollando lo creado, que Él estaba trabajando. El Espíritu de Dios estaba presente y estaba trabajando, aunque estuviese en una condición de oscuridad. Y ahí donde el Espíritu de Dios se encuentra moviéndose, es evidente que algo más ocurrirá, algo con más sentido y utilidad, algo que irá más allá de las tinieblas y el vacío. Y quiero que lean conmigo 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El contenido de este texto, las palabras utilizadas son una evocación, un traer a vida este acto supremo que Dios hace, de que Dios alumbra a la creación, de que Dios alumbra en nuestras vidas. Hermanos, amigos, el Evangelio produce luz. El Evangelio genera un despertar de parte del pecador. Dios, por medio del Espíritu Santo, aplica esas verdades bíblicas a nuestra alma, de manera que la luz de Dios ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Así que la palabra de Dios
produjo luz en aquella creación que estaba en tinieblas. Dice la Escritura de manera gloriosa que no solo la creación fue librada de las tinieblas, sino nosotros mismos. Quiero que lean conmigo Colosenses una vez más en el capítulo 1, versículo 13. Y dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Creo firmemente que todo esto esclarece que Dios desde el principio estaba mostrándonos el Evangelio. De manera que la creación no es una narrativa inocente, sino una muestra más de la sabiduría de Dios, de cómo Él nos habla de Cristo y nuestra condición desde el día 1 y de cómo estábamos nosotros urgidos de que Él hiciera algo, de que Él interviniera en nuestras vidas, que Él alumbrara, que Él irrumpiera en nuestras vidas y nos diera luz. En conclusión, hermanos, quiero terminar diciendo que si no percibimos el Evangelio de manera primigenia desde la creación, necesitamos y estamos urgidos de despertar. Porque de otra forma, hermanos, seguiremos en esas mismas tinieblas y esas mismas tinieblas se cerrarán enfrente de nuestras vidas. La Biblia dice en Judas 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. La oscuridad de la creación sin la luz de Dios sigue presente, pero será experimentada por aquellos que no conocen la verdad, que no responden a ellas en arrepentimiento y fe. Hermano y amigo, ruego que despertemos, que realmente seamos conscientes y que podamos rogar al Señor su gracia y que podamos darnos cuenta que nada ha cambiado, que en cierto sentido, desde el día 1, lo malo, las tinieblas y el vacío siguen ahí para aquellos que no tendrán luz. Y en esa condición, vivir no es nada grato. Estar apartado de Dios no es algo hermoso. Esa oscuridad no creo que quieran quedarse. No creo que queramos seguir caminando, porque avanzamos, hermanos, hacia la condenación de nuestras almas. Creo que lo que tiene sentido total es la luz de Cristo, es la luz de Dios para nuestras vidas, para nuestras almas. Y recuerda, hermano, si tú has experimentado esa luz, recuerda que esa luz Dios la utilizó para separar, nombrar y determinar la creación. No podemos pensar que estamos en luz y seguir viviendo en oscuridad, seguir pensando en nuestra propia opinión que estamos caminando en luz. Nosotros no tenemos ya nada que ver con aquella forma de vida, con esa forma de vida de oscuridad a la que antes pertenecíamos. Termino leyendo el capítulo 5 de Efesios en el versículo 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos del Señor, de luz. Así que, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque Él nos da esa luz. Y debemos estar conscientes que desde el día 1 Él estaba ahí. Una anécdota un poquito graciosa de mi vida es que antes de que Dios me salvara, antes de que Dios diera propósito a mi vida, me abriera mis ojos y yo asistía a otras iglesias,
Yo leía la Biblia, supuestamente. Y siempre empezaba el año leyendo Génesis. Y ya íbamos como mediados de junio, agosto, octubre. Y mi esposa me decía, ¿por dónde va? Génesis. No había pasado el Génesis, no había avanzado. Y eso es porque realmente no meditaba. No leía la palabra de Dios con un sentido de buscar esa luz. Realmente, hermanos, debemos examinarnos. Debemos reflexionar y meditar en estas verdades que son tan gloriosas, que Cristo estaba ahí desde el día 1. Vamos a orar.